Hola, aquí estamos con una nueva sesión, en este caso del segmento de ciclismo, del seminario online de técnicos oficiales nivel 1 de la ITU. En este caso vamos a hablar de cómo diferenciar las competiciones con drafting y sin drafting y cuál es la labor que los oficiales deben desempeñar durante el control del segmento del ciclismo. Para ello, tenemos que hablar en primer lugar de las competiciones en las que ir a rueda está permitido y el por qué existe una norma donde el corredor doblado es eliminado. Enrique, cuéntanos un poco por qué esta norma se implementó hace unos años en la ITU y cuál es el objetivo principal. Bueno, uno de los principios que rigen las competiciones de la ITU es la seguridad y este es uno de los casos claros que una norma surge por seguridad, para garantizar la seguridad de los atletas. En el caso de que sea una prueba varias vueltas, que se está pasando a través del área de transición, si tuviéramos atletas doblados, ocurriría que habría grupos que se bajarían de la bicicleta para hacer la transición y vendrían grupos por detrás que tendrían que dar todavía una vuelta más, provocando unas circunstancias de peligro dentro de la zona de transición, ¿no? Y por esto se impuso esta norma. Lo que es importante es que diferenciemos cuando el drafting está o no permitido en función de las diferentes modalidades y distancias. Esta tabla que vemos aquí lo especifica, pero si vamos a un modo resumido, todo lo que es media y larga distancia se hace generalmente drafting no está permitido, y todo lo que es distancia sprint y corta, en élite el drafting siempre está permitido, mientras que en grupos de edad, en función del tipo de evento, puede variar. Sí, en general en grupos de edad de olímpico hacia más largo el drafting es ilegal y en las pruebas sprint el drafting es legal, pero también hay excepciones sobre esta norma general. Lo que hay que tener en consideración es que en el caso de que nos encontremos una competición donde el ir a rueda esté permitido, en este caso, en el caso que hay deportistas de diferente sexo, no pueden ir a rueda entre ellos. Al igual que un deportista que ha sido doblado no puede ir a rueda de un deportista que le ha adelantado. Eso hay que tenerlo en cuenta y ahí es muy importante que los oficiales tengan una actitud proactiva para evitar que esa situación se produzca y, si no, lógicamente, es sancionable. Y en cualquier caso, el ir a rueda de vehículos de motor es también bueno, es un objeto de sanción, ¿no? Por eso se puede dar la circunstancia que antes hemos hablado, donde en una competición de élite generalmente el corredor doblado es eliminado porque es un circuito a vueltas, pero también hay veces que se han regulado excepciones donde puede haber salidas entre chicos y chicas con una diferencia pequeña o que se ha tomado la decisión de que los corredores doblados no son eliminados, y todos estos factores conviene controlarlos dentro del segmento del ciclismo. Nos vamos ahora a las competiciones en las que el drafting no esté permitido, y aquí sí que hay que tener una serie de condicionantes, digamos, de mayor trascendencia, ¿no? Enrique, cuéntanos un poco de qué debemos partir. Bueno, el ciclismo normalmente empieza de los atletas estar más juntos y se van separando durante la competición y bueno, pues hay que tener en cuenta que el primero que llega a un determinado puesto, digamos que ese puesto es el suyo, ¿no? La conducta de los atletas que van llegando por detrás tiene que ver con la posición ya ganada por atletas que venían antes, ¿no? Sobre todo hay que tener una actitud un poco proactiva en el inicio del ciclismo para intentar que se formen esos grupos, llegado el caso, que son más fáciles de que se formen en una competición de cuanto más corta sea la natación, porque generalmente, lógicamente, más juntos salen del agua, ¿no? Y es importante que todo esto se intente deshacer desde el principio. Para ello, lo que hay que tener en cuenta es considerar las zonas de drafting. ¿Y qué es la zona de drafting? La zona de drafting es lo que determina el espacio que un deportista tiene que respetar al deportista que le precede. Que esa distancia varía en función de que la carrera sea sobre larga o media distancia o distancia estándar o inferior. Cuéntanos un poco más, Enrique, si en este aspecto, la diferencia que tenemos de distancia y la diferencia que tenemos en tiempo de adelantamiento, porque también es importante. Bueno, sí, en las carreras un poco más largas también la distancia es un poco superior. También podemos
hacerlo porque, como ha dicho Jorge, han salido del agua más separados y son, en este caso, son 12 metros, mientras que en las de distancia olímpica son 10 metros. Digamos que esa es una zona que cada atleta lleva colgando detrás de él y que no puede ser invadida por ninguno de los que viene por detrás, excepto para adelantar y por un determinado tiempo. Lo que hay que considerar es que esa zona de drafting es como si fuera un cajón que tiene que ir cada deportista dentro de un cajón de esos 10 o 12 metros lineales. Pero el drafting no solo afecta a otros ciclistas, afecta también a que no se puede hacer drafting de un vehículo o en una moto. En una competición en la que el drafting no esté permitido, es bastante habitual que haya más motos en el circuito, pues por temas de televisión, lógicamente se requiere un mayor número de oficiales y esas distancias, en cuanto a las motos, siguen siendo los 12 metros, pero en cuanto al caso de un vehículo, ya son 35 metros. Sí, claro, porque van creando, los vehículos van creando una zona de vacío detrás de sí mucho más grande que la que puede generar un ciclista, ¿no? Ahora bien, digamos que si cada atleta bloquea detrás de él una zona que no puede ser invadida, ¿cómo se adelanta? Y los adelantamientos tienen que producirse y hay una manera, ¿no?, en la cual los atletas se permite que se adelanten unos a otros. El escenario de bloqueo es algo que hay que considerar muy en serio en competiciones en las que no está permitido ir a rueda y que es muy habitual y cada vez más en las competiciones de media y larga distancia. Por eso es muy importante que intentemos que todos los deportistas se mantengan en el lado de la carretera por donde va la circulación. Y si un deportista intenta adelantar, el deportista sabe que tiene esos 20 o 25 segundos para adelantar. Y si no, se tiene que retirar. Porque si está intentando adelantar y no lo hace en ese tiempo, y el ciclista que viene por detrás intenta adelantar y no puede, el deportista que le precede va a ser sancionado por bloqueo. Y eso, los oficiales tienen una responsabilidad muy importante para controlar esta parte en el ciclismo en las competiciones en las que no se puede ir a rueda. Exacto, tan importante es controlar el ir a rueda de otro atleta como el controlar que no se vaya en paralelo impidiendo que los atletas que vienen atrás puedan pasar. Porque además es una circunstancia en este tipo de competiciones bastante importante. Son competiciones cada vez más numerosas, con lo cual cada vez, digamos que hay menos espacio físico para tener a todas las bicicletas sin que se produzcan estas situaciones tanto de drafting como de bloqueo. Y por norma no se puede invadir el carril contrario de la circulación en este tipo de competiciones, pero se puede dar la circunstancia de que tengamos un deportista que está siendo adelantado, que no termina de adelantar y el deportista que viene detrás, este tercero, intenta adelantar porque no puede y o invade el carril contrario o se queda a esperar. Pero claro, ahí es donde el oficial tiene que saber jugar con mano izquierda para saber a quién favorece o a quién sanciona en función del escenario que se está produciendo. Y como siempre, el análisis por parte de los oficiales. Está claro. Porque yo me he encontrado situaciones recientemente donde al final se descalifica por invadir al que invade el carril contrario y no se penaliza al que genera la situación de bloqueo. Entonces sí que hay que poner la balanza equilibrada para favorecer al que realmente hace el mayor juego limpio. Y una vez determinado que un atleta ha incumplido la norma, ¿cómo se le sanciona? ¿Con cuánto se le sanciona? ¿Cómo es todo ese procedimiento? En el caso del drafting y el bloqueo, como sabemos, hay dos tipos de sanciones diferentes. La sanción por ir a rueda se sanciona con una tarjeta azul, como la que os muestro aquí a continuación, que es la que el oficial tiene que mostrar con garantías, identificando bien al deportista para que claramente sepa que ha sido referenciado, y luego hay que hacer uso de lo que es el acta de sanciones que hay que cubrir, identificando al menos alguno de los elementos que lleva el deportista, bien sea la bicicleta, el casco, el uniforme, etc. La sanción es tarjeta azul para sanciones por drafting, tarjeta amarilla para sanciones por bloqueo, pero las dos, Enrique, sabemos que se sancionan igual y que se aplican igual. Y es muy importante que el deportista se dé por aludido, entre comillas. Muy bien, al final de esta sesión volveremos sobre esto. Yo más que nada preguntaba por el tiempo de sanción. ¿Siempre el ir a rueda lleva aparejada la misma sanción? La sanción va en función de la distancia. Bien son
1 minuto para las competiciones de distancia sprint o distancia corta y 5 minutos para las de distancia media y larga. Sí, en el reglamento está la tabla, que es donde hay que ir a mirar las cosas, ¿no? Pero sí que está claro que hay un escalado de sanciones dependiendo de las distancias. Y bueno, para controlarlo eso hace falta un número importante de oficiales, no solo para aplicar las sanciones, sino para ser presentes dentro del circuito que impidan este tipo de actitudes, ¿no? Sobre todo que es muy importante determinar la diferencia en competiciones en las que está permitido la rueda frente a las que no. Una competición en las que no está permitido la rueda, el número de oficiales es muchísimo mayor porque hay que ejercer un control férreo sobre el drafting, mientras que una competición en la que está permitida la rueda, al final el control se basa en el control de carrera. Inicio con la de carrera y en el control de los pelotones en el caso de que hubiera que tomar alguna decisión de control. En algunos países las rayas de la carretera nos ayudan porque tienen unas medidas determinadas, 9 metros y 3 metros. En otros países no es así, pero si estamos arbitrando en unos países que tienen este tipo de marcas, pues nos facilita mucho el trabajo, ¿no? Aquí tenemos otra foto donde claramente se puede ver una referencia de cómo hacer un seguimiento con las líneas de la carretera, sobre todo para no despistarnos. En el caso de que tengamos que sancionar por una infracción, ya antes hemos hecho una referencia al procedimiento. Lo que es importante es que tengamos claro qué tenemos que hacer en función de la sanción que vamos a aplicar. Entonces, aquí manejamos básicamente dos tarjetas. La amarilla, que Enrique nos muestra ahora mismo, que es la tarjeta que hay que mostrar por bloqueo, y la azul, que ya hemos mostrado con anterioridad, por drafting, mientras que la roja es para el caso de una descalificación. Claramente, y como explicamos con anterioridad, es muy importante que se avise bien al deportista y que se haga una referencia al menos a 2 identificativos adicionales, como decía antes, marca de la bicicleta, marca del casco, color de la uniformidad, etc. El reglamento de competiciones parte del propio libro. Físicamente son las propias tarjetas, ¿no? Que como estáis viendo, por las 2 caras tienen el mismo color para que todo el mundo vea el tipo de tarjeta que estamos enseñando, ¿no? Y en una competición de estas características, nunca os olvidéis del silbato, no os olvidéis de que hay que salir con la boleta de sanciones y no os olvidéis de las tarjetas. Esas son las herramientas que tenemos que llevar siempre con nosotros para asegurar que vamos a hacer un control del ciclismo de la manera más justa posible. Enrique, ya como resumen, lo volvemos a recordar, ¿no? Tarjeta amarilla, ¿para qué sanción? Tarjeta amarilla es para el bloqueo y la rueda también a la primera vez. Pues con esto damos por finalizada la sesión correspondiente a la aplicación de las sanciones por drafting en el ciclismo y nos vemos en la próxima sesión.